Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Zaballos, CEO y cofundador de Journify. En Journify lo que hacemos es que promovemos una movilidad inteligente basada en un coche compartido carpooling para los trayectos del día a día. Es decir, es como si fuese un BlaBlaCar, pero organizado para trayectos diarios, como puede ser ir a trabajar o ir a la universidad. En ese sentido, la idea de Journify surge por necesidad propia, tanto mía como de otros socios fundadores. Pues concretamente yo vivo fuera de Valencia y todos los días pues gastaba un dineral en gasolina cogiendo mi coche para la universidad y de vuelta, ¿no? Pues casi me hacía unos 40 kilómetros diarios. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que me metía en la plataforma de BlaBlaCar para intentar publicar mis trayectos y que alguien me los reservase o incluso unirme a de otras personas. Y al ver que no había ningún trayecto fue cuando dije, ostras, pues aquí a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? O se puede crear alguna plataforma, pero enfocada para este tipo de trayectos. En ese sentido me apunté a una hackathon que organizaba Google, que fue en Valencia, donde el objetivo de este concurso era que se apuntaban personas con estas ganas, ¿no?, de emprender y de crear cosas, y el objetivo era que se juntasen durante 3 días para lanzar una primera empresa o un primer prototipo de empresa, intentar conseguir primeros clientes e incluso facturar. De ese modo, ahí conocí a mis socios fundadores que a día de hoy seguimos trabajando juntos en el proyecto. Nosotros somos 4 personas y nos juntamos en base a las necesidades que requería el proyecto. Pues uno de ellos es un especialista en marketing, el otro es un especialista en desarrollo tecnológico, la otra persona es en temas financieros y de contabilidad, y luego finalmente yo, que soy ingeniero de caminos, experto en área de movilidad, y tenía ese conocimiento del sector y del mercado, además de tener una vena un poco comercial, vamos a decir. En ese sentido, lo que hicimos fue nos juntamos y empezamos a desarrollar el primer prototipo, ¿no? El primer MVP, que es el producto mínimo viable para esta hackathon. Dentro de lo que es la hackathon, lo primero que hicimos es, vale, no nos da tiempo a desarrollar una aplicación en 3 días que conecte a conductores con pasajeros para que compartan coche en su día a día, pero quizá lo podemos hacer de manera manual con herramientas no coding, es decir, sin necesidad de programar nada, ¿no? Con herramientas fáciles y cotidianas del día a día. Y en ese sentido lo que se nos ocurrió es, pues cogimos papel y boli, fuimos mesa por mesa preguntando a todo el mundo dónde vivía, y lo que hicimos fue poner en Google Maps los puntos donde cada uno estaba alojado, ¿no?, o desde dónde vivía. En base a ello también determinamos o preguntamos a la gente quiénes iban en coche y quiénes no iban, de manera que también hicimos de manera manual pues qué personas con el coche hasta hacia el lugar del evento podían recoger a otras para compartir coche. De manera que, por así decirlo, lo que hace la aplicación, que es que un conductor publica su rutina y los pasajeros buscan los trayectos afines, lo hicimos nosotros, estos encajes, de manera manual, simplemente preguntando orígenes y destinos y quién sería conductor y pasajero. Una vez los teníamos ya creados, lo que hicimos fue que cada trayecto afín, por así decirlo, los juntamos dentro de un grupo de WhatsApp. Entonces, en vez de conectarlos a través de la aplicación y crear un chat dentro de la aplicación donde pueden hablar entre ellos, pues directamente lo que hicimos fue recurrir a WhatsApp, que todo el mundo lo conoce, y los pusimos en contacto dentro de esta misma plataforma, de manera que ya hablaron pues de las primeras necesidades que tenían, pues los lugares de puntos de detalle, de, por así decirlo, dónde es el punto de recogida, qué hora van a pasar, y bueno, todo lo que realmente tendría la plataforma, pero de manera manual. Con ello pues conseguimos que casi pues unas 30 personas compartiesen coche de un día para otro, de unas 60 personas que éramos en el evento, o sea, casi el 50%. Incluso conseguimos que los pasajeros pagasen al conductor por el coste compartido del trayecto y que a nosotros nos diese nuestra comisión, que era nuestro modelo de negocio, ¿no? Con lo cual incluso conseguimos facturar con unas primeras personas sin tener ningún tipo de aplicación y no tener absolutamente nada, con lo cual para nosotros fue como un primer empujón, ¿no?, y ganas de querer llevarlo a cabo. E incluso ese prototipado pues fuimos los únicos dentro de la hackathon que llegaron a conseguir una facturación y pues con ello ganamos el concurso. Después de eso ya dijimos, ostras, vamos a empezar a hacerlo realmente a mayor escala, ¿no? Quizás pueda tener sentido ya crear una empresa sobre esto, pero aquí nos paramos un segundo y dijimos, a ver, una empresa, sobre todo una empresa tecnológica, requiere muchísimos costes a nivel de tiempo y de desarrollo tecnológico. Entonces lo que nos decidimos fue tomar una especie como de break con el objetivo de empezar a hacer encuestas o entrevistas que nos permitiesen conocer que realmente este problema que estábamos viendo algunos de los socios fundadores lo tenían millones de personas. ¿Y por qué? Cuando empecéis a emprender veréis que el desarrollar un proyecto requiere muchísimo tiempo, con lo cual intenta desarrollar un proyecto
que luego pueda encajarle a muchísimas personas, es decir, que el mercado sea enorme. No quieres tener que emplear un montón de dinero y de tiempo en desarrollar una plataforma que luego van a utilizar únicamente 2 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue que directamente entrevistamos a más de 3.000 personas, lo cual es bastante fuerte. Generalmente suelen entrevistar unas 200 aproximadamente, con eso ya tenéis una muestra estadística suficiente, pero en nuestro caso quisimos ir un pasito más allá, ¿no? Y entrevistamos a todo tipo de personas, entrevistamos hasta a personas mayores, porque entre comillas, ¿cómo sé yo que una persona de 80 años no va a compartir coche en su día a día si ni le pregunto? Pues ¿qué hicimos? Preguntarle, y en efecto nos salió que no va a compartir coche. Pero hay que intentarlo, hay que preguntarle y así con ello iremos viendo a ver quién es nuestro público objetivo y cuántas personas tienen esa necesidad. En nuestro caso nos salió que las personas objetivo teníamos 2. Por un lado, los trabajadores, gente que trabaja a las afueras de la ciudad y que no tiene conexiones de transporte público, con lo cual compartir coche le viene fenomenal. Y luego universitarios que lo que buscan más que la accesibilidad es el ahorro económico del día a día, además de conocer gente nueva, ¿no? En ese sentido ya empezamos a ver quién era nuestro público objetivo inicial. Y una cosa curiosa que yo os puedo comentar que a nosotros luego nos vino muy bien es que a medida que íbamos haciendo las entrevistas íbamos viendo la necesidad que tenía cada uno. Cuando determinábamos que esa persona sería susceptible de utilizar nuestra plataforma, le pedíamos sus datos de contacto para avisarle en el momento en el que lanzásemos la plataforma. ¿Y por qué? Cuando tú lanzas una aplicación o lanzas una empresa, nadie está esperando con los brazos abiertos a que esta empresa de repente, por así decirlo, venga a solucionarle su vida, ¿no? Es decir, llegar a una persona a día de hoy a nivel de costes de marketing cuesta mucho, con lo cual si podéis conseguir, esto se llama unos leads, es decir, unas personas que ya están interesadas y que tenéis sus datos de contacto, en el momento de lanzar pues podéis recurrir a ellas y conseguir pues más descargas fácilmente o el objetivo que en ese momento se plantee, ¿no? Nosotros además cuando hacíamos las encuestas y detectábamos que una persona era susceptible de utilizar la plataforma, lo que hacíamos era darle un obsequio, que en este caso lo que hicimos fueron unos llaveros de Journify abrelatas y unos ambientadores de Journify para el coche, para los conductores. En función del tipo de perfil le dábamos un regalo u otro a cambio de su email, ¿vale? Para poder avisarle cuando lanzásemos. En ese sentido, después de estas 3.000 entrevistas, nos salió que realmente había un mercado enorme, un montón de gente, aproximadamente el 30% de los estudiantes tenían esta necesidad y entonces decidimos pues, ir un pasito más allá y empezar a desarrollar la empresa, ¿no? Es decir, empezar a desarrollar esta aplicación móvil. Entonces, aquí lo primero que os diría, esto es una frase muy célebre del cofundador de LinkedIn, es que si cuando lanzas tu producto no te avergüenzas de él, quiere decir que has lanzado demasiado tarde. Y esta es la versión que nosotros desarrollamos. En ese sentido lo que hicimos fue sobre papel y boli, pusimos todas las pantallas que creíamos que eran necesarias dentro de la aplicación y mediante una herramienta que no necesitaba por así decirlo, de programación, pusimos la lógica de las pantallas. En plan, pues oye, si pincho aquí en el registro me lleva hasta esta otra pantalla. Al pinchar aquí en el menú me lleva a la otra pantalla. Hicimos como toda la lógica de la aplicación, pero con papel y boli. De modo que lo que hicimos fue generar un entorno de 50 personas, un entorno controlado que sabíamos previamente que podían ser target de nuestro problema, que podíamos solucionárselo con la aplicación y básicamente les dimos a testear la aplicación para ver qué es lo que les gustaba, qué es lo que no y sobre todo determinar las funcionalidades mínimas para desarrollar. Tú cuando lanzas un producto, tu objetivo es lanzar con las funcionalidades mínimas que pueden satisfacer la necesidad del cliente. En nuestro caso era que pudiesen reservar un coche reservar un trayecto para compartirlo juntos, punto. Todo lo que sea adicional, por ejemplo, valoraciones, está muy bien, pero es adicional. Es una feature que nos va a dar seguridad, pero que no va a hacer que compartan o dejen de compartir. Entonces, en ese sentido, pues determinamos todo lo que era necesario, lanzamos una nueva versión, esta vez utilizamos una plantilla que se llama Sketch, que básicamente son plantillas ya predeterminadas que tienen, por así decirlo, elementos rápidos con los cuales puedes empezar a diseñar y crear tu plataforma de manera sencilla. Y de nuevo con InVision le dimos la lógica y volvimos a pasarla a otro grupo de control. Y ya una vez teníamos esto, ya nos dimos cuenta de que podíamos empezar con el desarrollo de la aplicación, teniendo muy claro un roadmap objetivo, unos plazos de lanzamiento, que en nuestro caso fueron de 2 meses una vez habíamos hecho todo esto, y sobre todo asegurarnos de que íbamos a lanzar con lo mínimo que nuestros propios usuarios, nuestro cliente, nos había dicho que era importante para él y no lo que nosotros hemos pensado haciendo así y haciéndolo al aire, ¿no? Que es un error que muchas veces los emprendedores cometemos.
Y aquí un consejo que yo os daría es que cuando lancéis una aplicación, lo primero de todo, mirad si es necesario una aplicación. Es decir, yo ahora mismo os digo cuántas aplicaciones de menos de 1.000 millones de euros tienes instaladas en tu teléfono, probablemente tengas 3 o 4, ¿no? Lo normal es que tengas WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Maps, las míticas enormes. El conseguir que una persona se descargue una aplicación y la mantenga en un teléfono hoy en día es súper complicado, con lo cual o estás seguro de que es una aplicación que necesita 100% para un uso diario, o si no, os diría que lancéis directamente una web app o que hagáis una web que se adapte al teléfono móvil, o intentéis ir por otro lado. Básicamente porque si no, contendréis malas métricas, es decir, no conseguiréis las descargas que buscáis, no tendréis la retención que andáis buscando cuando los podéis haber evitado, tanto a nivel de esfuerzo como a nivel económico. El tener una aplicación móvil conlleva unos desarrollos mucho más profesionalizados que una web y es muchísimo más caro. Pero bueno, en caso de que decidáis hacer una aplicación móvil, nosotros utilizamos en su momento el framework de Ionic, que básicamente lo que te permite es tener una aplicación híbrida, es decir, con un único desarrollo, poder exportar tanto a Google Play como a Apple Store y poder tener la aplicación en estas dos stores sin tener que hacer un desarrollo nativo tanto de Apple como de Google Play, que eso de Android, que eso conllevaría que tú necesitaseis tener dos desarrolladores para un desarrollador para cada plataforma, por así decirlo. A día de hoy yo recomiendo el framework de Flutter, que es un framework de Google que la verdad es que va fantásticamente bien. Pero bueno, con ello desarrollamos la aplicación y entonces decidimos lanzar. Y ¡pam! Aquí llega el momento de la verdad, ¿no? Lanzas tu plataforma y tienes que empezar a conseguir clientes o que la gente empiece a descargarse la aplicación, ¿no? Entonces lo primero que hicimos, por supuesto, fue avisar, no sé si os acordáis, todos esos contactos cuando habíamos hecho en la entrevista que nos habíamos quedado con su información, pues avisamos a todo ello, recogimos más de 1.500 emails para avisarles de que ya habíamos lanzado la plataforma. De esos 1.500 emails que enviamos, pues conseguimos que aproximadamente 350 personas se descargasen la aplicación, con lo cual ya era un primer paso. Pero bien es cierto que una aplicación de este estilo, que es un marketplace, necesitas una masa crítica mucho mayor para que funcione. Con lo cual lo que hicimos fue empezar a diseñar acciones de marketing. Y aquí es una cosa muy curiosa porque recuerdo que hicimos unos flyers que dejamos en los coches con información de Journify y 11 de cada 10 personas cogían el flyer, lo miraban y lo tiraban al suelo, si es que lo miraban. Es decir, al final pues, prácticamente nadie le prestaba atención, tenían el flyer menos de un segundo sobre la mano, con lo cual nos dimos cuenta de que o hacíamos algo diferente o nos iba a ser muy complicado llegar a este usuario final. Entonces lo que hicimos fue una cosa que se llama marketing de guerrilla. Y lo que hicimos fue diseñar este mismo flyer, pero esta vez en formato de multa. Entonces nosotros dejábamos unas multas encima de cada coche y cuando tú ibas a ver la multa, que la gente llegaba pues espavorida, con miedo, ostras, ya me han multado, qué putada, encima estudiantes, que son gente que no suele tener mucho dinero, llegaban y veían, importe la multa, 2.000 euros, razón, no compartir coche en tu día a día. Entonces de repente suscitas, ¿no?, esa emoción de primero miedo y luego de risa, alegría de ver que es una broma, y entonces todo el mundo ya se para ver de qué va este flyer, ¿no?, de qué le estás contando. Conseguimos que un montón de Instagramers viralizasen la publicación y entonces empezamos a conseguir ya muchísimas más descargas. Pues solo con esa acción nos plantamos en más de 1.500 descargas. Entonces decidimos darle una vuelta de tuerca adicional y lo que hicimos fue, como visto que este movimiento estaba teniendo gracia, creamos el movimiento Stop Multas. ¿Y por qué Stop Multas? Nosotros lo que hicimos fue contratamos una campaña publicitaria en radio, en las principales emisoras, que son las que utilizan los estudiantes normalmente, pues Hit FM, Europa FM, Activa FM, todas estas. Y básicamente cuando llegaban los anuncios, de repente salía nuestro anuncio que era como pam pam, interrumpimos la programación para avisar a todo el mundo que los agentes de Journify están multando a las diferentes personas que no comparten coche en su día a día. Para pararles los pies, por favor, tenéis que meteros en stopmultas.org y uniros al movimiento. Entonces, a razón de darle esa seriedad y sobre todo decir stop multas, empezamos a través de una landing paralela llevar tráfico, ¿no? Y a través de este tráfico, en esta propia página web les contábamos el movimiento y de ahí ya podían pararlo si se descargaban la aplicación y empezaban a compartir coche. La razón de que hiciésemos todo esto en una página adicional que se llama Stop Multas era que si yo digo descárgate Journify,
es muy complicado que la gente lo escriba, y este es un problema que de nuevo tenemos muchas veces en España, y es que de repente nos inventamos un nombre en inglés súper chulo, que queda súper bien, pero que nadie sabe escribir, con lo cual si nadie sabe escribirlo, ¿cómo se la van a descargar, no? Entonces lo que hicimos fue crear una página paralela, stopmultas.org, todo el mundo sabe escribirlo, y desde ahí canalizábamos el tráfico para luego llevárnoslo a la aplicación. Pues la verdad es que con eso conseguimos nuestros casi 4.000, 5.000 usuarios, nos gastamos menos de 1.500 euros, o sea, unos costes de adquisición bajísimos para a día de hoy lo que cueste que la gente se descargue una aplicación, y con ello empezamos a rodar, ¿no? Y empezamos a testear nuestro MVP y empezamos luego a poco a mejorarlo. A día de hoy, pues bueno, esto fue todo hace 3 años, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy pues dimos un pequeño pivotaje, nos dedicamos sobre todo ahora a gestionar la movilidad de las empresas por razones un poco económicas, y en ese sentido pues estamos presentes en más de 300 municipios, generamos un volumen de negocio dentro del marketplace de más de 4,5 millones de euros, y trabajamos con grandes empresas como puede ser Amazon, IKEA, Unibail Rodamco Westfield, Grupo Thales, Grupo Valeo, Grupo Santa Lucía, productoras de Netflix, bueno, todo tipo de grandes clientes, ¿no? Y al final lo que os quiero enseñar es que habiendo pasado de, ya lo habréis visto, ¿no? Desde una modelización en Google Maps con WhatsApp, a hacer un proceso de validación y de aprendizaje el que poco a poco nos ha llevado a posicionarnos como el proveedor líder de soluciones de movilidad sostenible basadas en coche compartido en el día a día. De hecho, si vosotros buscáis compartir coche, por ejemplo, en Apple Store es muy probable que estemos por delante incluso de BlaBlaCar, o estemos peleándonos la posición entre la 1 y la 2 y la 3, teniendo bastantes menos usuarios que ellos gracias a nuestras métricas de engagement y de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo os invito a que vayáis validando poco a poco. Y esto es como dato curioso, ¿no? La pandemia ha tenido un efecto muy relevante en prácticamente todas las empresas de España, y más imaginaos en nuestro caso, que es el sector de la movilidad. Entonces, de nuevo, quiero aquí mostraros la mentalidad startup, ¿no? Nosotros de repente nos enfrentamos a que todas las empresas están yendo hacia el teletrabajo, muchas están cerrando y nadie puede compartir coche, con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces nos dimos cuenta de que hay empresas que no pueden cerrar, ¿no? Por ejemplo, empresas logísticas o empresas de primera necesidad de productos alimenticios. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue desarrollar de repente entornos cerrados para la empresa, limitación de número de asientos a máximos 2 por coche, obligatoriedad de mascarillas, obligatoriedad de llevar la circulación encendida dentro del vehículo, sistema de trazabilidad en caso de contagios, bueno, una serie de medidas que de repente nos ayudaron a ser el proveedor líder en materia de planes de desescalada para empresas, ¿no? Entonces al final te das cuenta cómo, si al ser una startup, si eres capaz de prevenir estos momentos, ¿no? Incluso de reimaginar cómo puede ser el futuro. Nosotros lo que vimos es que la gente iba a tener miedo a ir en transporte público, por ese miedo latente a ir en sistemas de aglomeraciones, pues siempre puedes ser capaz de ver el problema, de ejecutar sobre todo muy rápido y empezar a testar. Si puedes testar con el cliente, eso es lo mejor. Y en base a ello pues hemos ido evolucionando y mejorando, y ahora pues a día de hoy seguimos desarrollando ese tipo de soluciones para las empresas. Como dato final, si yo os tuviese que dar un consejo, lo primero que os diría es que el camino del emprendedor es un camino muy duro. Tenéis que tener claro que queréis emprender, pero es un camino muy gratificante. Y al final, básicamente tu éxito se va a medir en las ganas que tú tengas de trabajar. Es decir, no vas a tener a nadie detrás dándote con el látigo, tienes que hacer esto es todo iniciativa propia, ¿no? Con lo cual yo os diría que tengáis muchísimas ganas, pero sobre todo que cada paso que hacéis tenga un objetivo. Es decir, si estáis haciendo una validación de un problema, no es porque tengáis que validarlo, es porque realmente, si validáis que no hay un problema, no tiene sentido ir con la empresa a pivotar. No os obcequéis en que esa es la empresa que tenéis que crear. Todo lo contrario, si fracasas, fracasas rápido y barato. Pero eso es una máxima. Si empiezas a modelizar la aplicación, un MVP, pues ¿por qué? Es para tener un roadmap claro que te ayude a ahorrar costes económicos y temporales. Es decir, cada paso natural dentro de la empresa os llevará a un siguiente objetivo, con el objetivo de hacerlo de manera sencilla y sobre todo económica. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y por supuesto me tenéis a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que pueda. Un fuerte abrazo.